¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda de la charla pasada? No, ninguna. Ok. Nada, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado sin contestar? ¿Nada? ¿Todo está claro? Creo que sí, quedó todo claro. Todo claro hasta el momento. Bueno, ok. Entonces, vamos, ayer habíamos planteado el caso en donde un arrendador demanda al arrendatario y demanda al garante. Emplazan mal al garante, avanza el juicio, el garante, tramitan el juicio en rebeldía del garante. A ver, hay una pregunta. Si podemos tener acceso al cuadro que elaboró. Sí, sí, se los voy a mandar. Sí, les voy a mandar el cuadro que hicimos ayer del amparo. Recuérdenme al ratito y se los mando. O al WhatsApp. Que había demandado al, al, al arrendatario y al garante, emplazan mal al garante, llevan el juicio en rebeldía del garante, se pone de acuerdo el arrendador actor con el arrendatario demandado, no le avisan al garante, embargan su inmueble, tramitan el juicio en rebeldía, dictan la sentencia y avanza el juicio, y en la etapa de ejecución de sentencia el garante se da cuenta de que están por rematar su inmueble, ¿no? ¿Por qué se da cuenta? Porque tienen que publicar edictos a efecto de que lleguen al juicio postores, ¿no? Es decir, compradores a la almoneda, que son las ventas públicas. Presenta el amparo, pero para evitar que rematen su inmueble, exhibe un billete de depósito y gana el amparo, reponen el procedimiento y de ahí se le olvidó el billete de depósito. Ahí se quedó en el juzgado, avanza el juicio y ahí se quedó. Después en, llega a este primer juicio un oficio de otro juzgado en donde el juez requiere que le pongan a su disposición ese billete de depósito en virtud de que había sido embargado y había sido tramitado un juicio ejecutivo mercantil en otro juzgado, en ese juzgado, y también había sido tramitado en rebeldía de la garante en el primer juicio y de la demandada en el segundo juicio, demandado en los dos juicios. Habían tramitado el juicio en rebeldía, habían dictado sentencia en el segundo juicio y en ejecución de sentencia iban a materializar el embargo mediante el oficio en donde el juez le pide que le ponga a su disposición el billete de depósito y, eh, para con ese billete de depósito hacer pago al actor, ¿no? Era un juicio ejecutivo mercantil por, vamos a hablar, no sé, 4 o 5 millones de pesos y
que habían emplazado mal. En el oficio que remite el juez, exhibe como anexos la copia certificada del acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, ¿no? Y también exhibe copia certificada de la sentencia, ¿no? Entonces ahí la garante del primer juicio, la demandada, que es la garante del arrendatario, se da cuenta y de la existencia de este segundo juicio y pues llega con el abogado que dice, oye, pues yo no conozco a esa persona, no firmé ese pagaré, eh, en el domicilio que dice aquí en el acta que me emplazaron, no es mi domicilio, la persona con la que dicen que entendieron la diligencia que era mi empleada, no es mi empleada, eh, no es mi empleada, entonces eh, eh, yo no, ni sabía que existía ese juicio, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, lo que habíamos platicado es que lo primero que tenemos que hacer es, en este tipo de casos, es saber en qué fase procesal nos encontramos para determinar si tenemos que agotar los recursos ordinarios, los recursos medios de defensa o juicios por medio de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado los actos o podemos acudir de manera inmediata al juicio de amparo, porque dentro del juicio de amparo existe un principio de definitividad. Este principio de definitividad implica que antes de acudir al juicio de amparo, pues tenemos que agotar por regla general todos los recursos medios de defensa o juicios ordinarios. Ordinario se refiere de manera genérica, no juicios ordinarios. Pueden ser juicios ordinarios, pueden ser juicios especiales, etcétera. Tenemos que agotar primero estos recursos medios o juicios por medio de los cuales puedan ser modificados, nulificados o revocados los actos reclamados, ¿no? Eso está en el artículo 61 de la ley de amparo. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué fase se encuentra, ¿no? Porque en este tipo de casos, cuando es un amparo contra requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y todo lo actuado que se fue en rebeldía, eh, eh, dependiendo de la fase, tenemos que agotar o no agotar los recursos, los medios ordinarios de defensa. Si nos damos cuenta antes de la sentencia, tenemos que agotar los medios ordinarios de defensa. En este caso sería un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Eh, si es después de la sentencia, ya no, porque aunque los incidentes los podemos promover en cualquier etapa del procedimiento, la consecuencia, una sentencia interlocutoria que se dicte en un incidente no tiene no da como consecuencia, no permite revocar una sentencia, que la única manera de revocar una sentencia es mediante un recurso, ¿no? Cuando procede recurso, hay sentencias contra las que no procede recurso, ¿no? Entonces, mediante un incidente no se puede revocar una sentencia. Entonces, si se dieron cuenta después del, de la sentencia, pues no están obligados a agotar los recursos o medios de defensa en los que por medio de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, ¿no? Entonces,
Aquí se dio cuenta ya después, cuando ya estaba la sentencia firme, cuando ya estaba en ejecución, cuando ya iban a materializar el embargo del billete de depósito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver la ley de amparo. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. Para que vean dónde viene lo que les estoy diciendo. Dónde viene lo que les estoy diciendo. ¿Se ve la ley de amparo? Sí, ya se puede ver. Ahí está. Entonces, dice aquí, el juicio de amparo es improcedente. Y luego, miren, contra resoluciones de tribunales, el juicio de amparo es improcedente, es el artículo 61, fracción 18. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales respecto de los cuales la ley, no los reglamentos ni los manuales administrativos, no, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Pero hay excepciones. En principio, si es una resolución de un tribunal como de la que estamos hablando, pues el amparo es improcedente si la ley ordinaria concede algún recurso o un medio de defensa por medio de la cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, tendríamos que agotarlo. Pero se exceptúa lo anterior, es decir, es una excepción. Este es el principio de definitividad. Hay un principio de definitividad en materia jurisdiccional y hay un principio de definitividad en materia de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Aquí es el principio de definitividad en materia de actos jurisdiccionales. Se exceptúa de lo anterior cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, etcétera, etcétera. No es nuestro caso. Cuando el acto consiste en órdenes de aprehensión, reaprehensión, no es nuestro caso. Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento. Este es nuestro caso. ¿Sí? Este es nuestro caso. O sea, si somos personas extrañas por regla general, contra las resoluciones hay que agotar los recursos o los medios de defensa ordinarios, pero si somos terceros extraños, tenemos que agotar. No tenemos, es una excepción al principio de definitividad y no existe la carga procesal de de agotar estos recursos o medios de defensa. En términos del artículo 61,
fracción 18, inciso C. Entonces, recuerdan ustedes que en el cuadrito que hicimos, dentro del juicio, en relación a actos jurisdiccionales, eran antes de juicio, durante juicio, después de concluir la sentencia, después de concluido, y los terceros, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de su cliente, es un tercero extraño. Sin embargo, no se confíen con lo que establezca la ley de amparo, ¿no? No se confíen porque a pesar de que ahí se establece una regla genérica, establece una regla de excepción genérica de que están exceptuados de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa los terceros extraños. En la jurisprudencia se distingue. Si es antes de la sentencia, tienen la posibilidad de agotar los recursos y deben de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, que son el incidente de nulidad. Si es después de la sentencia y ya no hay, pueden, es una excepción, no tienen que agotar el principio de definitividad, los medios ordinarios o los recursos y pueden presentar el amparo, ¿no? El amparo indirecto, ¿no? Entonces, no se confíen con nada más leer la ley de amparo, sino tienen que buscar las interpretaciones jurisprudenciales, ¿no? Porque en ocasiones las interpretaciones jurisprudenciales a veces amplían o a veces reducen, ¿no? En este caso, reducen el alcance de esa excepción, ¿no? Que realmente la ley de amparo no hace esa distinción. La ley de amparo señala de manera genérica y amplia que si son terceros extraños, pues no están exceptuados de agotar los medios o, o recursos ordinarios, no distingue si es antes de la sentencia o después de la sentencia. Sin embargo, pues, la jurisprudencia así lo ha señalado, ¿no? Ahí también es un buen tema de tesis, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos podemos defender contra una jurisprudencia? Porque, bueno, pues prácticamente no hay defensa contra los criterios jurisprudenciales, ¿no? A pesar de que son actos de autoridad, ¿no? A pesar de que eh, en, teóricamente todo acto de autoridad debe estar de acuerdo con la Constitución, ¿no? Eh, y de acuerdo con las leyes, ¿no? Entonces, que sí pueden interpretar, sí pueden, pero en muchas ocasiones hay criterios o jurisprudencias que son contrarias y restringen derechos y prácticamente no hay defensa. Entonces, en un sistema constitucional, eh, teóricamente es inadmisible que existan actos fuera del control constitucional. Es un buen tema de tesis, puede ser eh, el control constitucional de la jurisprudencia, ¿no? Eh, Incluso hay jurisprudencia en relación al control de convencionalidad que la jurisprudencia no puede ser materia de control de convencionalidad, lo cual pues es cuestionable porque si una ley, que es lo principal, puede ser cuestionada mediante el control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿por qué no lo va a hacer una jurisprudencia? ¿No? Que es la interpretación en términos generales de una norma, ¿no? Entonces, eh, eh, sería interesante plantear en tribunales
o hacer tesis en relación a este tema, ¿no? Bueno, seguimos en nuestro, cuando restringen derechos, ¿no? Eh, cuando restringen derechos como en este caso, ¿no? ¿Qué derecho restringen estas tesis que vamos a ver? Pues restringen el derecho de acceso a la justicia, porque si la ley me permite presentar la demanda de amparo por el simple hecho ser un tercero extraño, sin distinguir antes de la sentencia o después de la sentencia, eh, si no distingue, ¿por qué la jurisprudencia lo distingue, ¿no? Eh, entonces, y no es una cuestión meramente teórica, sino es una cuestión que tiene alcances prácticos muy, muy delicados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene alcances muy delicados? Porque no es lo mismo presentar un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que presentar una demanda de amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque hay unas normas en los códigos, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Civiles Locales en algunos estados. Hay unas normas cuando regulan el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento, eh, establecen que tiene que ser en la actuación posterior. ¿Y qué va a pasar si yo no conozco, el contenido de la notificación o del emplazamiento que me hicieron mal? ¿Cómo voy a plantear mi incidente si no lo conozco? Es muy difícil. Eh, y al contrario, si lo conozco y presento mi incidente, en muchas ocasiones señalan, pues como ya tuviste conocimiento, hay un artículo que señala que si de cualquier manera tienes conocimiento, se tiene por practicada y por hecha, convalidada la notificación mal hecha. Entonces, si no tienes conocimiento, ¿cómo atacas los vicios en el incidente? Y si tienes conocimiento, tienes el riesgo que te digan que, como ya la conociste, se tiene por convalidar, ¿no? Mire, les voy a poner los artículos para que lo vean claramente y no sea una cuestión meramente teórica, para que vean la trascendencia de esta situación. Mire, vamos a ver, para que vean la trascendencia de esto y vean la diferencia de poder presentar una demanda de amparo o presentar un incidente de nulidad. Bien. Entonces, no pasa en la demanda de amparo, porque en la demanda de amparo, pues, aunque ustedes no conozcan, pueden señalar de manera genérica, como acto reclamado, el emplazamiento indebido y, después, cuando ya el juez remite con su informe las copias, ustedes pueden ampliar su demanda en términos del artículo 111 de la ley de amparo. Y entonces cuando ya, aunque no lo conozcan, lo señalan, remite el juez su informe con sus copias, conocen el acto reclamado y amplían la demanda. Y ahí tienen toda la posibilidad de defensa, ¿no? Lo que no sucede si es el medio ordinario de defensa. Bien, les voy a compartir pantalla. ¿Se ve el Código de Procedimientos Civiles? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Miren. Hay un artículo
Dice aquí. Miren, el artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo, es decir, tiene todos los vicios habidos por haber, serán nulas, ¿no? Hasta ahí está bien. Sin embargo, si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecho. ¿No? Entonces, aquí dice el 77, aquí la actuación subsecuente, con excepción de la nulidad por defecto del emplazamiento, sin embargo, pues corremos el riesgo de que, bueno, demando presento el incidente de nulidad del emplazamiento y de todas las actuaciones. Y son estas. Si no lo conozco, ¿cómo voy a plantear los motivos de nulidad? Y si lo conozco, me pueden aplicar esto. Es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, y así hay muchos códigos que señalan esta disposición. Entonces, es peligrosísimo promover este incidente porque, pues, te reitero, si no lo conozco, pues cómo planteo cómo planteo los conceptos de nulidad, y si lo conozco me pueden decir que ya estoy sabedor y se tiene por hecha la notificación, ¿no? Entonces, hay quien dice, pues, ¿cómo crees si eso no aplica en nulidad de emplazamiento? Bueno, pues habría que estar en los tribunales para ver todo tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, teóricamente no, pero en la práctica, pues, el artículo, pues, no distingue. El artículo no, les voy a compartir pantalla, el artículo no excluye al incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento. La notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legalmente hecho. Si se manifiesta sabedora, entonces, ¿ya vieron? Entonces, esto puede ser una trampa procesal. Entonces, claro que hay una diferencia si conozco antes o conozco después. En estrategia procesal, pues, ¿qué es lo que va a intentar hacer el actor en estrategia procesal, abusando del proceso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué intentaría hacer el actor? Es decir, ¿cuándo intentaría hacer del conocimiento al demandado el emplazamiento indebido? ¿Antes de la sentencia o después de la sentencia? Desde la sentencia. ¿Perdón? Antes de la sentencia. Antes de la sentencia. Y después, obviamente, después de que se le haya pasado el plazo para contestar la demanda, ¿no? Porque existe esta posible trampa procesal, ¿no? Entonces, y se manifieste sabedor, y sabedor no necesariamente tiene que ser por medio de una notificación formal. A veces agarran y les notifican con notario, o a veces le mandan un correo electrónico con el documento escaneado, ¿no?
o le notifican con testigos y le enseñan el documento, se lo entregan y se lo explican, los graban y entonces ahí se hacen sabedores de las diligencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no? Yo creo que esos criterios jurisprudenciales pues van más allá de la norma, del artículo 61, que no distingue, ¿no? Bueno, entonces sigamos. También aquí, ya que habíamos dicho que teníamos que determinar si era un acto legislativo, si era un acto administrativo o si era un acto jurisdiccional, y dentro de los jurisdiccionales cuáles eran, antes, durante, sentencia, después o tercero extraño, pues íbamos a plantear nuestra demanda, ¿no? Entonces vamos a empezar con en los temas que tenemos en el temario, pero ya en la demanda, ¿no? Ya empezar en el juicio. Bueno, entonces, les voy a poner la demanda. A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ya la demanda? Sí, profesor, sí se ve. Sí, Bueno. sí se ve, profesor. Entonces, para ver la demanda, primero, ya sabemos que es un juicio de amparo indirecto, ¿no? Porque es un juicio que va a promover un tercero extraño, ¿no? Ya lo habíamos visto ayer, que en términos del artículo 107 de la ley de amparo, aquí está el artículo 107 de la ley de amparo, el amparo indirecto procede fracción sexta, contra actos dentro de juicio o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, ¿no? Entonces nosotros somos personas, bueno, su cliente es una persona extraña. Entonces, después, lo que tienen que hacer, tienen que ir al artículo 108. El siguiente paso que tienen que hacer es ir al artículo 108. En el artículo 108, establece los requisitos de la demanda. Y esta demanda se puede presentar por escrito o por medios electrónicos, ¿no? Aquí les quiero enseñar una situación. Estamos acostumbrados a presentar las demandas de manera física. Sin embargo, pues la verdad es que es muy práctico llevar el trámite en línea, ¿no? Y es muy fácil, solo que hay un riesgo. A veces falla el sistema y hay un incidente en el acuerdo 12-2020, en el artículo 13, ahorita lo vemos más adelante,
hay un incidente de fallas técnicas. Sin embargo, es muy poco común que proceda. Y es, pues, por lógica, ¿no? No van a aceptar que tienen un error en su sistema, ¿no? O que tienen un error porque podrían ser sujetos de una responsabilidad administrativa. Entonces, es muy práctico y muy fácil el juicio en línea, pero presentar la demanda en línea, pero tiene el inconveniente de que puede haber errores. Pero para eso hay un antídoto que les voy a decir. Les quiero enseñar, antes de la parte de la demanda, cómo podrían presentarla de manera electrónica. Miren, les voy a compartir pantalla. Entonces, lo que tendrían que hacer es ir a la página de servicios en línea. Servicios en línea. Del Poder Judicial de la Federación. Ingresan al portal a los juzgados de distrito. Y aquí pueden entrar con su firma, con diferentes tipos de firma, con la FIREL, con la eFirma, con la FEGEM. Entonces es importante, no necesitan cédula para obtener sus firmas. Entonces es importante pues que saquen sus firmas, ¿no? Y entonces entran a la firma, entran aquí al sistema. Y ya ingresan. Y aquí hay un capítulo, hay un apartado de presenta tu demanda. ¿Ya vieron? Ingresa tu número de teléfono. Vamos a poner cualquier número. Bueno, vamos a poner no sé. Selecciona tu estado. Una duda, eso es ya cuando tenemos la firma electrónica, ¿verdad? Así Antes es. no es posible. No, hay que sacar la firma electrónica o con la eFirma. La eFirma es la que tienen para los temas fiscales, para el SAT. Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, aquí el amparo es en la Ciudad de México, ¿no? ¿No? Una acotación, ahorita no es posible sacar la e-firma, solamente con la del SAT. Dicen que por motivos del COVID. Bueno, no es necesario. Lo que pueden hacer es sacar su FIREL. Ahorita les digo cómo hacer. Entonces, luego aquí ya, Ciudad de México, siguiente. Entonces aquí ya vamos a seleccionar. Aquí son la correspondencia, la oficina de correspondencia de los juzgados de materia administrativa, la oficina de correspondencia en los juzgados de materia penal, la oficina de correspondencia de los juzgados de distrito en materia civil, ¿no? Siguiente. Y entonces, aquí ya van a seleccionar los archivos, ¿no? No sé, voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar la demanda que hicimos. Bueno, no tiene que tener puntos, no tiene que tener comas, etcétera. Pero lo subimos y así le vamos adelantando en el camino y se presenta la demanda. Así de sencillo, ¿no? Y ya. Así de sencillo.
Ahora, aquí, en esta misma página de servicios en línea, pueden solicitar su FIREL. No necesitan, miren, aquí ya vieron. Entonces tienen que solicitar su certificado, aceptarlo, y de aquí tienen que generar si tienen Windows o tienen Mac, tienen que generar un generador de requerimiento. Le aplican aquí, les va a salir un archivo, ese archivo lo bajan y después lo suben aquí y siguen el proceso y sacan una cita. Y ya. No necesitan tener cédula, no necesitan tener, estar en el SAT, no necesitan, ¿no? Entonces, y es muy práctico y es muy fácil. Ya vieron que es muy fácil el tema electrónico, ¿no? Entonces, después podemos Profesor, hacer, ¿mandé? profesor, ahorita no están dando las citas. Yo intenté hacer todo ese procedimiento ¿En y dónde? ahí en el FIREL y llamé incluso al Poder Judicial allá a Ciudad de No, México y me no. dijeron que Lo que pasa sola- es que lo que tienen que hacer es pedirlo en el Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral sí hay citas, en la sala superior. Entonces, en la sala superior sí hay citas. Yo tuve un problema con mi FIREL y acabo de sacar mi cita en la sala superior del Tribunal Electoral. Ahí en la página les señalan diferentes sedes, Consejo de la Judicatura, Poder Judicial, y efectivamente en esas no hay, pero en el Tribunal Electoral sí hay. Entonces tienen que poner sala superior del Tribunal Electoral y ya van viendo, si no hay en este mes, buscan el otro mes y hasta que encuentren y ya sacan su trámite, ¿no? Entonces, busquen en el Tribunal Electoral. Uh-huh. Un paréntesis, maestro, Dani, al respecto de la firma. Bueno, recomiendan que estén muy atentos en cuanto a la vigencia de la firma electrónica, porque sé de una conocida que se le pasó como renovarla y bueno, pues lo de menos era otra vez validarla y no ha podido ni siquiera como que volver a sacar otra firma, sino está como suspendida esa firma y no puede hacer nada, no puede obtener otra ni destrabar la que tiene. ¿Por qué? Porque no estuvo atenta a la vigencia Claro, de la sí. firma. Entonces es como algo que estar atentos ahí, ¿no? Y Es además cuando. ahí, efectivamente, hay que estar atentos a la vigencia y también hay un antídoto contra eso. Ahorita lo vamos a ver. Una cosa es tener acceso al expediente electrónico, lo cual no les impide tener acceso al expediente físico, y otra cosa es autorizar que les hagan las notificaciones electrónicas. Entonces, si ustedes solicitan por comodidad tener acceso al expediente electrónico y que les hagan las notificaciones electrónicas y falla el sistema o se vence la vigencia de su firma, lo que va a pasar es que les van a hacer las notificaciones electrónicas y no se van a poder notificar porque para poder notificarse es necesario que tengan su FIREL actualizada. Para poder acceder al expediente electrónico y consultarlo, no es necesario que tengan la FIREL actualizada. Pero para notificarse, sí es necesario tener la FIREL actualizada. Entonces, lo que deben de hacer pues, es tener diferentes firmas, ¿no? La FEGEM, que es la del Estado de México, la FIREL y la E-Firma, por lo menos. Y hay otros estados que tienen también firmas electrónicas y si se fijan, miren, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla.
ustedes pueden entrar, ya sea con la FIREL, miren, o con otras firmas. Miren, aquí vienen los diferentes tipos de firmas. La E-firma, la FIGEN, FIREC, FELEVA. Son diferentes firmas que pueden ir sacando. Entonces, por precaución, hay que sacar estas diversas firmas y después lo único que se hace es vincular su usuario con las diferentes firmas. Y ya. Entonces, los vinculan aquí, miren, en editar usuario, y vinculan aquí aquí vinculan sus firmas, estas. ¿La vieron? Entonces, ok, bueno. Entonces lo pueden presentar de manera electrónica o lo pueden presentar de manera física. Y entonces, aquí, les voy a compartir pantalla, seguimos en el artículo 108. Y además tenemos otra ventaja. Tenemos otra ventaja de presentarlo de manera electrónica, porque hay ocasiones, por ejemplo, en que les piden ratificar. Entonces, imagínense en una orden de aprehensión, un amparo contra una orden de aprehensión, en el que les requieran ratificar la demanda. Pues van a ratificar la demanda. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Mande? Pues claro, ¿no? Entonces, miren lo que señala el artículo 3 de la Ley de Amparo. Hay un artículo que señala que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Eso es otra de las ventajas que puede tener esta situación, ¿no? Entonces, aquí señalan el nombre y domicilio del quejoso y del que promueven su nombre, quien deberá acreditar su representación. Ay, bueno, pues es que está muy sencillo, eso ya lo vimos en nuestra clase y es muy sencillo. Pero aquí hay un tema técnico de estrategia. Les voy a decir por qué. Hay un tema técnico de estrategia. ¿Por qué creen que en esta demanda que les voy a pasar, va a promover el apoderado y no la quejosa? ¿Por qué creen? Porque el artículo 108 pues permite presentarlo por sí o por apoderado, ¿no? ¿Por qué creen?
¿Por qué se imaginan que estratégicamente convendría? Puede ser el quejoso o puede ser quien promueve en su nombre. ¿Por qué se les ocurriría? Por la cuestión de la misma firma electrónica. Puede ser, pero hay una cuestión todavía más delicada. Efectivamente puede ser. Uh-huh. Porque puede Cuando ser se trata de detenido. materia penal, ¿Mandé? cuando se trata de materia penal, por ejemplo, de una orden de aprehensión o algo así, ¿podría ser? Miren, el artículo 6 señala que el amparo, el quejoso puede promoverlo por sí por su representante legal, por su apoderado, dicen, no, bueno, es que esto no tiene trascendencia. Ahorita van a ver la trascendencia que tiene esto. Miren, acuérdense que los detalles les van a dar una ventaja. Y pensar estratégicamente es pensar 10 pasos hacia adelante. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué la demanda la está promoviendo el apoderado y no el quejoso? ¿Podría ser por lo mismo del motivo de que lo promueve un tercero indirecto extraño? No. Si es una orden de aprehensión, puede ser detenido. Mire. El imputado. Ajá. Pero aquí en este tema civil, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí les va. Es muy sencillo. Y vean la trascendencia de esta situación. Espérame un segundito. Ok, entonces, vean la trascendencia de esto. Miren. Vean esto. Se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días al quejoso, al abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos o omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Siempre que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, etcétera, etcétera. Al quejoso, al tercero interesado o al abogado,
Esto es lo que se llama en materia penal calidad específica de sujeto activo. Es decir, la calidad específica de sujeto activo quiere decir que la persona que comete el delito tiene que tener características especiales en esto, y si no tiene esas características especiales, no se actualiza el tipo descrito en la norma, el tipo penal. Entonces, no cualquier persona puede cometer este delito en materia de amparo. Únicamente lo que tengan esa calidad específica, es decir, esas características especiales. ¿Cuáles son? Pues que sea quejoso, que sea abogado autorizado o ambos. ¿El apoderado es quejoso? No. El apoderado no es quejoso. Entonces, Tercero. el apoderado no es quejoso, ni es tercero, no es nada. El apoderado no es quejoso, ni es tercero interesado, ni es abogado autorizado. Entonces, no les estoy diciendo que con eso utilicen de manera indebida o afirmen hechos falsos, ¿no? O omitan, sino en muchas ocasiones los contrarios, para presionar, presentan denuncias penales en contra de los quejosos. Entonces, un medio de protección es que lo presente un apoderado, aún, porque a veces aún y cuando afirme hechos que son verdaderos, pues los denuncian para presionarlos. Entonces, si lo presenta un apoderado, no se actualiza la calidad específica de sujeto activo, es decir, no es quejoso. Y hay algunas tesis que señalan esta situación, ¿no? Hay algunas tesis que señalan esta situación. Hay algunas tesis que señalan esta situación y que señalan de la calidad específica de sujeto, vamos a ponerlas, para que no quede meramente teórico, ¿no? Vamos a ponerlas. A ver. Hay una tesis. Hay una tesis que habla de esta situación. Que habla de esta... Espérame un segundito. Ya, a ver. Entonces, miren, les voy a compartir la pantalla. Delito previsto en la ley de amparo no se configura si quien interpone la demanda no tiene la calidad específica de quejoso, sino de representante.
falsedad o omisión de datos en la demanda de amparo no se configura si quien interpone la demanda no tiene la calidad específica de quejoso, sino de representante. ¿Por qué pasa esto? Porque en la Constitución se establece el principio de exacta aplicación de la ley penal, ¿no? En el artículo 14 constitucional. Entonces, la demanda, pues, no es para que mientan, sino para que exista una protección adicional para su cliente. Solo tengan cuidado porque en algunos estados, como en Jalisco, se requiere que el apoderado sea abogado. Y si no es abogado, su poder puede ser, les pueden oponer un incidente de falta de personalidad dentro del juicio de amparo. Entonces, dependiendo del estado en el que se encuentren, tienen que revisar los requisitos que debe de tener, que debe de cumplir el apoderado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no se requiere que sea abogado, pero en Jalisco se requiere que sea abogado, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Entonces, aquí vamos a poner de quejosa María Pérez. Tercero interesado, el quejoso es, el tercero interesado, pues es la parte contraria. En tratándose de juicios, pues la ley de amparo establece quiénes son los terceros interesados. Entonces nos tendríamos que ir a la ley de amparo y nos tendríamos que ver quiénes son los terceros interesados para poder poner quién es el tercero interesado. A ver qué está pasando. Entonces vamos a la ley de amparo. Y buscamos quién es el tercero interesado en nuestro asunto. Y vamos al artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. El quejoso teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión violan sus derechos, ¿no? En este caso, y se produzca una afectación real actual, o de manera directa o de manera indirecta. Entonces, aquí, pues, esta persona que fue indebidamente emplazada, pues aduce tener un derecho de audiencia que y a esa violación le produjo una afectación, ¿no? Y luego, aquí está el tercero interesado. En el artículo 5, fracción tercera, tercero interesado. Y en la fracción tercera, en el inciso B, se señala que el tercero interesado es la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia de orden judicial, administrativo, agrario del trabajo o tratándose de persona extraña al procedimiento, ¿no? O la persona extraña, la persona que tenga interés. Entonces aquí, como es una persona extraña, es el contrario, la parte contraria. En este caso, ¿quién sería? En nuestro caso, ¿quién sería el tercero interesado? Pues la parte actora, ¿no? Vamos a ponerle Juan Martínez.
la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Entonces, después tenemos que señalar en términos del 108, tenemos que señalar ante qué tribunal lo vamos a presentar. ¿Y ante qué tribunal lo vamos a presentar? ¿Cómo sabemos ante qué tribunal lo vamos a presentar? Hay muchísimos tribunales, muchísimos juzgados. Bueno, para empezar, se debe determinar a qué circuito pertenece la Ciudad de México. Es el primero, ¿no? Y ya después de ahí ya sabemos que es un amparo indirecto. ¿Cuál es la autoridad que le corresponde? Pues es el juez de distrito y ya nos vamos por materia, ¿no? Que es materia civil en este caso. ¿En dónde lo encontramos? Ahí mismo en la página del Poder Judicial de la Federación, inclusive viene la República, ¿no? El mapa de la República por ahí. Ahí se puede. ¿Pero en dónde ubicar. Lo encontramos normativamente? Normativamente, bueno, ay, se me fue la. Lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Exacto. Entonces, miren, nos vamos a ir a la Ley Orgánica. Entonces, para terminar, ¿ante quién lo vamos a presentar? Nos vamos a ir. ¿Sí se ve la ley? Perdón, la página. No. ¿No se ve? No. No. ¿Ahí? No. Sí. No, se ve la tesis. Sí, se ve. Ah, bueno, ya. Sí se ve. Ya, ahora ya. Lo que vamos a hacer para saber ante quién lo vamos a presentar, hay una forma práctica, pero primero tenemos que partir de la ley. Tenemos que partir de la ley. Tenemos que partir de la ley orgánica del Poder Judicial. Y en la ley orgánica del Poder Judicial se establece ante quién debemos presentar. Miren. Y aquí viene un capítulo sobre los juzgados de distrito. Y luego de ahí vienen los federales penales. Luego de ahí vienen jueces de distrito de amparo en materia penal. Jueces de distrito en materia administrativa. Jueces de distrito civiles federales. Y así. Jueces de distrito en mercantiles federales. Jueces de distrito de amparo en materia civil. Y el artículo 60 señala que los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil. ¿No? Entonces aquí es un amparo que se promueve contra una resolución de orden civil. ¿Están de acuerdo? Entonces, nos vamos a nuestra demanda y es un juez de distrito
algo pasa aquí. Ahí está. Juez de distrito de amparo en materia civil. Que por turno corresponde. Acuérdense que la competencia, en este caso es en la Ciudad de México. Acuérdense que en la competencia, en teoría general del proceso, vieron diferentes tipos de competencia, ¿no? Vieron competencia, hay competencia por materia, hay por competencia por grado, hay por competencia por cuantía y hay por competencia por turno y prevención. En este caso, es muy importante que ustedes sepan esto, estos tipos de competencias, ¿no? Porque en materia de amparo, este es un juez de distrito en materia civil. Esta es la competencia por materia. De la Ciudad de México es la competencia por territorio, que por turno corresponda es la competencia por turno o prevención. Son diferentes competencias, ¿no? Entonces, esto lo tienen que encontrar, la competencia por materia, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la competencia por territorio la encontramos en la ley de amparo. Entonces tienen que revisar para determinar ante quién lo presentan, pues su competencia por territorio, por materia y por turno. Entonces, de ahí, la competencia por materia la van a encontrar en la ley orgánica del Poder Judicial, y la competencia por territorio la van a encontrar en la ley de amparo. En el artículo, aquí el artículo 36, 33, 34, 35, y aquí en adelante, ¿no? El artículo 37 señala: es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ¿Aquí qué está pasando? Pues aquí se está ejecutando, ¿no? En este asunto. Sí. Entonces, es juez competente en el lugar del juez que tenga jurisdicción, en el lugar donde se esté ejecutando. ¿Y en dónde se está ejecutando? En la Ciudad La Ciudad de México. ¿no? Entonces, tienen que atender a la materia, al territorio, al grado. Al grado es juez de distrito, tribunal unitario. Bueno, ya con la reforma ya no hay tribunales unitarios. Ya no va a haber tribunales unitarios, sino tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito. Ese es el grado, y el turno, ¿no? Entonces, la materia la encuentran en la ley orgánica del Poder Judicial, el territorio lo encuentran en la ley orgánica, perdón, en la ley de amparo. El grado lo encuentran en la ley de amparo, que es ya sea un juez de distrito, un tribunal antes de unitario de circuito, ahora tribunal colegiado de apelación, o un tribunal colegiado de circuito, o la Suprema Corte de Justicia. Y por prevención, por turno o prevención, hay un acuerdo. Y también hay un acuerdo que establece cuáles son los límites y las competencias por territorio. Hay un acuerdo que determina qué colegiados, qué tribunales, qué juzgados hay en cada circuito, ¿no?
Ahora, bueno, hay circuitos, va a haber regiones, etcétera, etcétera. Eso se los comentaré más adelante. Entonces, así poquito a poquito vamos a ir desgranando la demanda hasta que terminemos nuestra demanda y no necesiten de machotes. Que entiendan realmente cómo se formula una demanda sin un machote. Ustedes lo pueden hacer desde cero. Que sepan conscientemente qué es lo que se pone y por qué se pone y de dónde lo sacan, ¿no? Yo tengo una diligencia en un ratito urgente y tengo que presentar unos escritos, entonces me disculpo, tendría que terminar ahorita ya la charla y la seguimos mañana. De todos modos, estos horas y minutos que han faltado en la primera y hoy, se los voy a recuperar en una clase posterior, ¿no? ¿Hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario, alguna crítica, algo que no quede claro? No, maestro, no se preocupe. No, profesor, el Muchas problema gracias. no. ¿Está todo claro? Gracias. Maestro, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos Sí, no se preocupe, mañana gracias. a las 7 y ya veremos qué día vamos a reponer estas horas y este tiempo que ha faltado, ¿no? Claro que sí, maestro. Bueno, Entendido, nos maestro. vemos. Que le vaya Gracias, bien. bonito día. Mañana. Tenga buen día. Mañana, Éxito. gracias. Excelente. Hasta luego.